toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo. Hola hermanos, buenas tardes. Gracias al Señor que nos permite volvernos a reunir en este culto dominical que es de grande bendición. Ya el primer domingo del mes de septiembre continúa la velocidad en el año y pues también vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que no la velocidad, sino su poder, su propósito se esté cumpliendo en este tiempo, que sea el suficiente para poder compartir la palabra, así como hemos podido compartir la alabanza, como hemos podido compartir también la oración, pues que sea Él guiándonos en este tiempo, en este tema que tiene por nombre, hemos titulado este mensaje, En medio del sufrimiento. Algunas porciones estaremos acudiendo de la palabra y estoy convencido que será de grande bendición y que es necesaria esta palabra para nosotros en este día. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que sea Él al frente de este tiempo como lo está al frente de nuestras vidas. Vamos a orar. Ahí en tu lugar te pido que me acompañes y juntos le pidamos al Señor de esta manera. Señor, gracias en este tiempo en el que nos reunimos, Señor, a distancia todavía. Queremos agradecerle por sus bondades, por sus misericordias, porque aún en medio de un tiempo tan agitado, usted sigue guardando a su iglesia de Viveros con un cuidado especial, como lo hace, Señor, con todos sus hijos. Y ahora que viene el tiempo, Padre, de poder compartir de su palabra, pues sea usted quien hable, sea usted, Padre, disponiendo nuestros corazones y, Señor, fortaleciéndonos, consolándonos y preparándonos para cada día, Señor, que estamos convencidos que si acudimos a usted a través de todos los medios que usted dispone, Señor, continuaremos así, tomados de su mano, porque usted, Padre, es quien hace la obra. Le damos gracias y le pedimos, Padre, todo en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, el título nuevamente de este mensaje es En medio del sufrimiento. Acompáñenme ahí en sus Biblias a la carta a los Filipenses, verso 29 del capítulo 1, Filipenses 1:29, dice el apóstol Pablo, de esta manera en la versión Reina Valera 60, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Entonces ahí ya el apóstol, tomado de su mismo testimonio, nos presenta que la fe también va a estar acompañada y respaldada por tiempos de prueba, tiempos que podemos identificar como sufrimiento, y qué bueno que tenemos la palabra, no solamente para acudir en tiempos de prueba o de necesidad, sino en todo momento. La Biblia es la palabra del Señor y en ella encontramos la respuesta a toda necesidad humana. Así lo establece la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, 16 y 17, donde dice que toda la palabra tiene una procedencia divina, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para cualquier situación en la vida del hombre, y esta ha sido dada con un propósito. Vamos también a encontrar ese propósito a través del tema del sufrimiento, si es que el sufrimiento tiene un propósito o solamente es algo de lo que el Señor ocasionalmente o tiene un olvido o a lo mejor esconde su rostro, como dice el salmista. En los tiempos en los que estamos en medio del sufrimiento, a veces llegamos a sentir que el Señor se ha alejado o que está manteniendo un silencio. Pues vamos a acudir a la palabra para que nos pueda guiar y saber dónde se encuentra el Señor cuando el hombre está en medio del sufrimiento. La palabra tan vigente, dice una porción que pasarán los cielos, pasará la tierra, pasará esta creación, y la palabra va a continuar, palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en medio de estos anuncios de los últimos eventos, aparece esta afirmación: todo va a terminar, todo va a pasar, y aún la palabra
ha de continuar. Por eso la importancia de acudir a la palabra para poder buscar esa sabiduría, esa dirección. Diferentes temas, la creación, la caída, la promesa de la salvación inmediatamente después de la caída, la promesa a través del pueblo del Señor, de Abraham y de su descendencia, la llegada del cumplimiento de esta promesa, los tiempos de la iglesia, los últimos días, los últimos eventos. La Biblia es completa y ahora vamos a acudir a ella para poder encontrar ese propósito que de manera particular el Señor trata con nosotros y de manera general involucra a la iglesia, a su creación, aún aquellos que todavía no le conocen y en ocasiones estamos en medio del sufrimiento. Vamos a encontrar que dice la palabra. La Biblia también habla de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del hombre, del propósito que Dios tiene para con el hombre a través de su amor. La Biblia coloca a Jesús en medio del plan de Dios, ejecuta el plan de Dios para la salvación del hombre. Entonces tengamos, Iglesia de Viveros, siempre muy en cuenta la importancia de la palabra para estar atentos, para estar buscando esa revelación que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a tocar este tema tan importante y tan actual por las situaciones que estamos enfrentando. Parece que agudizan la situación, que los contagios no terminan, que los efectos de toda esta pandemia pues están de una manera constante. Podemos saber cada vez más de enfermedad, de fallecimientos, de necesidad, y pudiéramos llegar incluso a preguntarnos nuevamente, como lo hizo no solo el salmista, como incluso a veces pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué parece que la respuesta a nuestras oraciones en cuanto a que esto termine está retardando? ¿Dónde estás, Señor? Pudiera ser aún temporalmente esto un cuestionamiento, pues hoy vamos a buscar a través de la palabra, que es tan completa, tan útil, esa respuesta. Dice la palabra que el sufrimiento es general. Este alcanza a los creyentes y a los que no son creyentes. Y les voy a mencionar 3 causas que la Biblia nos enumera para que pueda existir el sufrimiento. La primera está desde la caída, que es la consecuencia de esta misma. El sufrimiento entra a la humanidad como consecuencia de la desobediencia y la posterior caída de la raza humana. Esta condición caída que permanece hasta el día de hoy y que genera graves sufrimientos. Entonces, el primer motivo es que es la consecuencia de la condición caída de la raza humana. La segunda causa que la Biblia presenta es que el sufrimiento llega a ser el resultado de la maldad que opera en cada individuo, las consecuencias. Muchas veces el sufrimiento va a aparecer como la consecuencia de la maldad que todavía obra, obviamente, en aquellos que no conocen todavía del Señor. Es la segunda causa, el segundo motivo. Y el tercero es que el sufrimiento también a veces es impuesto por otras personas a través de sus actos, a través de sus decisiones, como puede ser la delincuencia, como puede ser pues diferentes grupos que no teniendo en cuenta al prójimo llevan a cabo actos que derivan en sufrimiento para los demás. Y no solamente es la acción de personas, también de grupos, de grupos numerosos. Incluso la palabra y la historia de naciones que han impuesto sufrimiento a otras naciones o en determinado momento, como puede ser a través de una guerra, a un gran número de la humanidad.
de integrantes de la humanidad. Entonces, ahí están las tres causas que podemos más evidentes que la Biblia nos presenta. Es la consecuencia de la condición caída de la humanidad, el resultado de la maldad que de manera individual opera, y el sufrimiento entonces viene como el resultado de ese practicar la maldad, y también pues cuando el sufrimiento viene impuesto por las acciones o decisiones de terceras personas, de grupos o incluso de naciones. Pero algo que la Biblia es contundente es que Dios no es el que origina el sufrimiento. Dios es bueno, y Dios es bueno en gran manera. Eso es importante, Iglesia de Viveros, hermanos y amigos, que lo podamos reconocer en todo momento, aun cuando estemos en la más difícil situación, que el sufrimiento no proviene de Dios. Dios es soberano, incluso Dios puede utilizar el sufrimiento para que de él pueda valerse para poder cumplir su propósito, pero Dios en su soberanía no origina el sufrimiento, lo permite y puede hacer de él un instrumento para hacer grandes cosas conforme a su voluntad. Vamos a ver en primer lugar de este estudio, de este mensaje, que en medio del sufrimiento se encuentra el hombre. Ya vimos las causas, ahora vamos a ver cómo el hombre está en medio de este sufrimiento. Punto número 1, el hombre en medio del sufrimiento. Y podemos ver, y lo podemos también testificar, que hemos experimentado, que hemos padecido el sufrimiento de dos maneras. El sufrimiento, en primer lugar, y más fácil de identificar, opera en nuestro cuerpo, actúa en nuestro cuerpo a través de la enfermedad. La enfermedad trae mucho sufrimiento, a veces una capacidad diferente, no solamente trae sufrimiento a quien la padece, sino también a la familia. Basta poder ver a los pequeñitos que nacen con alguna capacidad diferente, y aunque esto saca lo mejor de los padres, de la familia, incluso de la sociedad, sabemos de estas organizaciones que tienen no solo la decisión, sino pues la acción para poder apoyarlos, pero es evidente que hay sufrimiento. Basta poder ver a un niño con sus capacidades normales, con alguien que tiene capacidades diferentes, y el mismo hecho nos causa ternura, pero también una dosis de sufrimiento. El envejecimiento como causa de la caída, mencionábamos las causas, de principio no era así. El hombre no fue creado para enfermar ni para morir, pero ahí es donde entra la causa del sufrimiento como la caída, como la humanidad caída de la que formamos parte. Entonces el envejecimiento también es una causa de cómo el hombre se encuentra en medio del sufrimiento a través de nuestro propio cuerpo. Y algo que dice la palabra que es el enemigo final, pues la muerte, algo que parece indescifrable para muchos. La palabra ya nos ha dicho a nosotros que está vencida, pero aún de esta manera y aún teniendo esta fe y el conocimiento, pues cuando viene la partida de un ser querido, irremediablemente, inevitablemente viene sufrimiento. Y todo este sufrimiento se experimenta a través del cuerpo, porque para quien muere, pues es el terminar, es el cese de toda actividad física, y para quien queda, los familiares, los seres queridos, los amigos, pues es una separación que implica un sufrimiento, una ausencia. Todo esto genera dolor. Entonces el hombre está en medio del sufrimiento a través de su cuerpo. Pero no es el único sufrimiento, ni pudiera ser el más importante, porque hay otro sufrimiento que, aún estando sanos en nuestro cuerpo, podemos estar padeciendo este sufrimiento que se establece en nuestro espíritu, en nuestra alma.
Muchos lo ubican en las emociones. Emocionalmente estamos mal, se dice en esta situación. El ser interior padece mucho, sufre mucho y llega a ser el más complicado y se ve reflejado a través de problemas que pueden llegar a superarnos, a convertirnos en esclavos. Entonces ahí vemos que hay sufrimiento, a veces el mostrarnos inconformes también nos trae, es una situación de falta de contentamiento y crea en nosotros un constante sufrimiento. No sabemos por qué. Hemos planeado, hemos trabajado, hemos alcanzado las metas, pero aún así no hay una satisfacción. Y esto produce una sensación de angustia, de no entendimiento. Entre más alcanzo metas materiales, menos encuentro una satisfacción interior y esto se ve reflejado también en angustia. La angustia es una manifestación del sufrimiento. Las pérdidas, no solamente las pérdidas de un ser querido, las pérdidas físicas, las pérdidas que llegamos a enfrentar, incluso un cambio de casa, los cambios implican una crisis y con ello viene algunas etapas de sufrimiento. El estrés también es un agente que provoca un estrés fuera de control, provoca sufrimiento, la depresión y lo que para nosotros, el motivo más grande para nuestro ser interior, para nuestro espíritu, es la separación de Dios. Entonces, aquí podemos encontrar una causa que la palabra nos presenta. ¿Por qué aquellos que aún no conocen de Dios, aún teniendo todo, sufren? Porque algo dentro de nuestro ser está incompleto, falta lo más importante. Y esto ocasiona sufrimiento, la separación de Dios. Y entonces surge una pregunta: ¿solo el sufrimiento opera en el hombre? ¿Es exclusivo del hombre el sufrir? ¿Qué dice la palabra acerca de ello? A veces, como se los he compartido, hermanos, como dice el salmista en el Salmo 44, verso 24, no lo busques, te lo voy a compartir, lo voy a hacer en la Nueva Versión Internacional, si lo quieres anotar, posteriormente podemos ir allí. De manera parafraseando, dice esta versión: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de mí, de nuestro sufrimiento y opresión? Y a veces pensamos que el hombre, que nosotros estamos en medio del sufrimiento, pero que Dios se niega a escuchar nuestra oración, está retardando su respuesta, o que simplemente, como el salmista, ha escondido su rostro, está enojado, algo hemos cometido, y entonces él, en una ira que a veces no podemos explicar, o que mal, de una manera equivocada, predicamos o enseñamos, el Señor está enojado, entonces, aún como una lección, pues nos abandona en medio del sufrimiento. ¿Será esto así? Pues vamos a ver qué dice la palabra, la cual Él ha entregado de manera completa, con un propósito, y en esta tarde estamos acudiendo a ella para ver cómo opera el sufrimiento en la vida del hombre y qué ha dispuesto el Señor para que el hombre pueda seguir adelante. Y lo que vamos a ver a continuación: ¿dónde está Dios cuando el hombre está en medio del sufrimiento? ¿Dónde está? Dice una porción que acerca de los pensamientos y de los planes de Dios: mis pensamientos no son los vuestros, porque mis pensamientos son tan altos. ¿Será acaso que esto también aplica a esas etapas de sufrimiento? Que Dios está tan lejos como el cielo está de la tierra, de tal manera que Él pues se muestra indiferente o no tiene un interés por sus hijos o por el resto de la humanidad que sufrimos. ¿Será esto? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Te lo adelanto: el sufrimiento, hermano, no es exclusivo del hombre.
y conocemos, porque podemos irnos de manera inmediata a la cruz y podemos adelantarnos y pensar, no, también el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, sufrió y lo hizo a través de su cuerpo cuando fue traicionado, cuando fue entregado, cuando fue humillado, cuando fue muerto. Entonces es cierto, allí vamos a encontrar el clímax del sufrimiento en este siervo que vino a sufrir. Pero vamos a ir un poquito más atrás, aún en la misma caída, y vamos a ver cómo Dios se involucra de una manera completa por amor con el ser que Él ha creado a su imagen y semejanza. Dios también está en medio del sufrimiento. Ese es el punto número 2. En medio del sufrimiento se encuentra el hombre. Nosotros somos testigos. Pero hoy la palabra nos dice que en medio del sufrimiento también está Dios. Y esto es un contraste con todas las religiones paganas en las que esos dioses que se han creado, pues no pasa, no se involucra, no se identifica con los sufrimientos que llega a experimentar estos hombres y mujeres que muestran esta adoración a estos dioses falsos. Nuestro Dios, a diferencia de las causas que producen el sufrimiento con el hombre, el único motivo, la única causa por la que Dios sufre es por el amor que Él tiene hacia el hombre, hacia su creación. Todo el sufrimiento, nuestro Dios, siendo con todos los atributos que conocemos, sufre y lo hace por amor al hombre, a su creación. Vamos a ver que es un misterio el sufrimiento de Dios, que a la medida que nos relacionamos con la palabra, pero sobre todo en nuestra relación personal con Él, vamos descubriendo. Y entonces nos vamos a poder sentir seguros, consolados, fortalecidos, aún en medio del más grande sufrimiento. Y vamos a utilizar en algunos puntos esta imagen, este símbolo que la palabra, que el mismo Señor Jesús utilizó, así como el Padre se involucra con su Hijo, así como el Padre ama a su Hijo, así como si un hijo le pide un pan a su padre, pues no le va a dar una serpiente. Vamos a utilizar esta imagen, este símbolo del Padre, el hijo pródigo de Lucas 16, nos va a ser muy útil para poder ver cómo, así como un hijo sufre, si tú eres padre, si tú eres madre, estoy seguro que tú no eres indiferente al sufrimiento de ninguno de tus hijos. Es más, estoy seguro que si tú eres padre o si tú eres madre, sufres aún más con el sufrimiento de tus hijos. Y mira, esta es una imagen que está tan a nuestro alcance que nos lleva a identificar cómo sufre Dios cuando sufrimos nosotros. Vamos a verlo. Ahí en el libro de Génesis vamos a ver la primera ocasión en cuanto a su creación, en cuanto al ser humano que Dios experimenta sufrimiento. Génesis capítulo 23, verso 23, anota la cita, yo lo voy a ir platicando. Es el tiempo en el que el Señor, después de haber establecido las consecuencias de la desobediencia para Adán y Eva, dice de una manera contundente que este padre tiene que echar fuera de casa a sus hijos y a sus primeros hijos en cuanto a su creación. Dice este versículo que les echa fuera del jardín de Edén. Y podemos entender que en ese momento el Señor ni fue indiferente ni respondió con gozo o alegría. Si Adán y Eva salieron de este lugar con tristeza, con sufrimiento, el Señor estaba sufriendo aún más.
Aún antes el Señor ya había experimentado sufrimiento, antes de la creación. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, que el Señor retribuyó a los ángeles rebeldes conforme a su rebeldía, conociendo el carácter amoroso de Dios y el propósito con el que Él creó a los ángeles, debe de ser de la primera ocasión en la que Él experimenta sufrimiento, porque Él sabe que la decisión que tomaron estos ángeles, esta tercera parte de los ángeles que se rebelaron, no resultó y no resultará de bendición. Y así es. Cada vez que nosotros lleguemos a tomar una decisión que no va a resultar de bendición porque es contraria a la voluntad de Dios, aunque nosotros de momento no lo podamos ver o experimentar, Dios de manera previa, de manera anticipada, ya está sufriendo. Lo vamos a comprobar en este mensaje. Dice también, ya continuando cronológicamente, el libro de Génesis, capítulo 6, verso 6, que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre previo al evento de Noé. Dice que debido a la maldad de los hombres, Dios se arrepintió y que le pesó a Dios esto. Y teniendo allí el contexto, vamos a entender que Dios, debido a la maldad que persistía en el corazón de los hombres, sufrió. Más que estar molesto, más que establecer una condena, el Señor estaba sufriendo. Dice la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que además de arrepentirse Dios, se le partió el corazón. Génesis 6, verso 6, dice que al ver la insistencia del hombre en la maldad, el Señor se arrepintió, pero que su corazón se le partió. Y es cierto que se le está atribuyendo una característica humana que nos ayuda a entender que el Señor sufre, y sufre de verdad. Esto no es una figura, el sufrimiento del Señor es real. ¿Por qué sufre tanto el Señor? Podemos ver en los 66 libros de esta palabra que nos da esta revelación acerca del sufrimiento, que la maldad lo que va a producir entre Dios y el hombre es una separación, es un rompimiento. Cada vez que un hombre practica pecado, en ese momento viene una separación, viene un rompimiento entre Dios y el hombre. Y algo que no sucede de manera inmediata es que el hombre experimente sufrimiento. Mira, volviendo a esta figura del hijo pródigo, en el momento en el que el hijo toma esta herencia y sale, pasó un tiempo en el que él la pasó de maravilla, según sus planes. Mientras tuvo dinero y estos amigos lo buscaron, mientras dilapidó esta herencia, para él eran momentos de felicidad. Pero aun cuando el padre recibió la petición de querer su dinero porque iba a salir de casa, esto ocasionó sufrimiento en su padre. Y no dejó de ser el sufrimiento, y no iba a dejar de ser el sufrimiento hasta que el hijo regresara. Entonces, más que el hijo, que en el momento decide separarse, dejar todo, el que no deja de sufrir es el padre. Y entonces podemos ir respondiendo, ¿dónde está Dios cuando el hombre sufre? Dios no solamente sufre cuando el hombre ya está en el sufrimiento, sino desde que el hombre está tomando decisiones que Dios sabe que lo van a llevar a en determinado momento experimentar sufrimiento, Dios ya está sufriendo, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Además de producir rompimiento, Dios inmediatamente y de manera anticipada ya está sufriendo. Y el sufrimiento se efectúa con algo que hoy nos va a ayudar mucho, porque podemos decir, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, por qué no evita el sufrimiento? Vamos a poner esta pandemia, ¿por qué Dios no lo evita?
Y no quiere decir que sea un castigo lo que el Señor esté enviando. Tiene un propósito, por supuesto. Él no es quien ha producido todo este sufrimiento. Es más, Dios tiene la respuesta para este sufrimiento. Aún en medio del sufrimiento del hombre, Dios está en medio del sufrimiento. Quiero explicarlo un poquito más. Hay algo que va en contra de la naturaleza de Dios, su naturaleza santa, su naturaleza justa. Y es que Dios no va a negociar con la maldad, que sería una de las posibilidades para evitar el sufrimiento. No es esa la salida que ha dado, porque ha dado una salida y ha dado la única y verdadera salida. Vamos a hablar de ello. El sufrimiento se efectúa debido a la naturaleza de Dios. Su carácter, representado como el aceite, en contraste con el pecado que es como el agua, no tiene manera de que se mezcle, pero Dios en su infinito amor ha otorgado la salida para poder evitar el sufrimiento debido a la maldad. Pero cuando éste es rechazado, Dios permanece sufriendo, aunque el hombre de momento no se dé cuenta. Por eso Dios ha establecido su justicia, que es por fe, para poder ir más adelante, para que juntos, si en medio del sufrimiento, debido a su decisión, el hombre se encuentra y Dios con él, pues Dios ha dado la salida. Vamos a llegar a este punto clave, pero tenemos que irnos identificando, porque mira, el tiempo que el hijo pródigo persistió en continuar fuera de casa, seguramente al padre le llegaron noticias cómo se encontraba el hijo. Que habiendo tenido esta fortuna se había terminado, que incluso estaba ahí queriendo comer lo que los cerdos, y no era posible. Y pudiéramos preguntarnos por qué, teniendo esta información, por qué el padre no corrió a sus brazos, por qué no dejó todo lo que estaba ahí en donde él habitaba, por qué no fue por él, porque el hijo tenía que venir por su propia decisión. Y el padre seguía sufriendo. Y eso nos ayuda a identificar el propósito de Dios. No podía, el hijo tenía que venir por su propia cuenta, porque es la manera en que el amor se demuestra. El amor es voluntario, y esto tiene que ver con nuestra capacidad para decidir. Dios no podía, el padre del hijo pródigo, no podía obligar al hijo a que regresara. Él tendría que hacerlo por su propia cuenta. Y no sería el sufrimiento, como no fue, sino recordar que aún los que habitaban, aún los siervos que estaban en la casa de su padre, porque estaban en la casa de su padre, vivían mejor que él. Y dice la palabra que volvió en sí. Entonces es necesario volver en sí. Pero mientras aquellos que persisten en estar separados de Dios lo continúen haciendo, tal vez de momento no enfrenten las consecuencias ni el sufrimiento, pero Dios ya está sufriendo. Acompáñame ahí en tu Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos 16 y 18. Cuando persiste la decisión de estar apartados de Dios, Dios está en medio del sufrimiento. Versos 16 al 18, Deuteronomio 31, dice la palabra de esta manera, Deuteronomio 31, 16 al 18, y Jehová le dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se va a levantar y va a fornicar, y va a ir tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me va a dejar. Y va a invalidar el pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí?
¿Dónde estás, Dios? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y no es que Dios tome la decisión, sino que hay una imposibilidad de que Dios continúe con el pueblo que decide no estar con Él. Ya el pueblo ha tomado la decisión y esto ocasionará grandes estragos que se verán reflejados en sufrimiento. Y entonces el pueblo dirá, ¿dónde está Dios? Pero el Señor ha abierto, porque versículos más adelante el Señor vuelve a extender su misericordia y vuelve a hacer un llamado al genuino arrepentimiento. Toda necesidad en su pueblo, en su iglesia, al Señor le causa un sufrimiento, no solamente en el presente, sino cuando el Señor se está dando cuenta que las decisiones que se están tomando nos van a llevar, nuevamente como el Padre. Nosotros sabemos cuándo las decisiones de nuestros hijos los van a llevar en determinado momento a enfrentar esas consecuencias. Pues de la misma manera, Dios de manera anticipada está sufriendo. Sufre en el momento del fracaso y sufre viendo lo que vendrá posteriormente si es que persistimos en continuar separados de Él. Otra ocasión, cuando el Señor sufre, es que cuando, como en el exilio en Babilonia, el Señor tuvo que entregar a su pueblo debido a su rebeldía, debido a su idolatría. Y a veces nosotros nos encontramos en manos del mundo debido a nuestros intereses. Y esto al Señor le ocasiona un gran sufrimiento. Dice el libro de Isaías que hay una ocasión en la que el Señor también sufre. Dice ahí literalmente, se maravilla. Pero esto lo podemos entender nosotros, no que solamente se asombra, sino que el Señor sufre mucho cuando su pueblo, cuando su iglesia no ora. Dice que se asombró que no hubiera quien intercediera, quien estuviera en la brecha. Son solamente algunos de las ocasiones que la palabra dice que producen sufrimiento en el Señor. Ya en el ministerio del siervo viviente, la condición del pueblo le ocasionó gran sufrimiento al Señor Jesús. De tal manera que cierta ocasión él pudo exclamar, ahí en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? ¿Pero qué pasó? Pero no quisiste. Y el rechazo que el pueblo de Israel tenía hacia su Salvador, hacia el Mesías, le ocasionaba al Señor un grande sufrimiento, que lo llevó a clamar Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, pero no quisiste? Y conocemos el versículo más breve de la palabra, Jesús lloró. Y es cierto, vamos a encontrar un doble sufrimiento de Jesús. El primero porque había muerto Lázaro, y él en esta compasión, en este condolerse con el que sufre, lloró y estaba sufriendo junto con sus hermanas y junto con los amigos y seres queridos. Pero algo que examinando el texto nos ayuda a entender que le ocasionó tal vez un sufrimiento mayor, era la condición de incredulidad de los que allí estaban, incluidos sus discípulos. Ellos sabían que Jesús estaba en medio de ellos, que Jesús, las mismas hermanas argumentaron, Lázaro resucitará en el día postrero. Jesús, esta parte no era motivo de sufrimiento, pues sabía que instantes después Él le resucitaría. Pero sabiendo todo lo que Él ya había mostrado, sobre todo a sus discípulos, estos todavía actuaban con incredulidad. Y es algo que también al Señor Jesús le ocasiona mucho sufrimiento. Que cuando estamos en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, todavía podemos experimentar esa duda. Porque Él está en medio
en medio de nosotros. El ministerio del siervo sufriente, y llegamos al clímax, a Jesús, completamente Dios, completamente hombre, sufriendo, experimentando el sufrimiento que teníamos que experimentar tú y yo para evitarnos todo sufrimiento como consecuencia del pecado. Demostrando su amor en esa cruz para que la humanidad ya no tuviera que experimentar este sufrimiento, porque el más grande sufrimiento que pesa sobre nosotros es la separación de nosotros con el Padre. Ahí podemos ver. Y entonces surge una interrogante, algo que suena difícil de entender. ¿Por qué Dios, que ha sufrido por completo por nosotros, y Él habiendo hecho todo, por qué a veces parece que no puede operar? ¿Dónde está la imposibilidad de Dios para efectuar el milagro de la cruz que nos liberta de todo sufrimiento? Es cierto, y aquí quiero hacer un alto, ya vamos a terminar, que todavía mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir experimentando. Mientras este cuerpo no sea redimido, no sea glorificado, vamos a seguir experimentando enfermedad, envejecimiento, tal vez la muerte si el Señor no viene. Pero no olvidemos que el Señor está en medio del sufrimiento, que aún de manera anticipada el Señor está llamándonos para que el sufrimiento que enfrentemos no sea consecuencia de negar su obra en nuestras vidas. Nuevamente, si Dios ya ha hecho todo para evitarnos el sufrimiento que Él quiere evitarnos en este tiempo, ¿por qué parece que llega el momento en el que en algunas ocasiones o en algunas personas no puede hacer nada? Pues simplemente porque el ser humano que sufre no quiere, no cree, decide esperar, o tal vez piensa que está en su capacidad salir adelante por sí mismo, que en determinado momento podrá superar el sufrimiento. Y con ello evitamos todos estos llamados que el Señor nos está haciendo, utilizando el sufrimiento. Tomemos el modelo del siervo viviente, porque Él nos pudo enseñar que el sufrimiento de Él tenía un propósito. El sufrimiento de que Él experimentó tiene sentido. El sufrimiento que Jesús experimentó se vio terminado con la victoria del sufrimiento. Termino con este punto para concluir. El sufrimiento, todo sufrimiento antecede, todo sufrimiento en la vida del creyente es previo al momento de gloria. Y dijo el apóstol Pablo que nosotros, si padecemos por el Evangelio, somos bienaventurados. No que padezcamos por nuestra necedad, no que padezcamos por rechazar a Jesús o porque en determinado momento en medio del sufrimiento creamos que estamos solos. Si hasta el día de hoy hemos aún momentáneamente percibido que estamos solos en medio del sufrimiento, el Señor de manera anticipada ya está experimentando el sufrimiento. Y más que ello, el ministerio del siervo sufriente hace posible que hoy nuestra percepción del sufrimiento cambie y que dependamos completamente de Él para seguir adelante. Y la palabra lo establece también. Vamos a ver en este tercer punto que el sufrimiento en la vida del creyente antecede la gloria. Dios ama a su iglesia. Y dice en Romanos 8:26, yo te lo comparto, anótalo ahí, que incluso cuando nuestras oraciones son de súplica, de gemir, que no sabemos cómo pedir, dice esta porción que el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que si nosotros estamos en medio de la enfermedad,
en medio de la pérdida de un ser querido, el Espíritu Santo está junto con nosotros, orando al Padre con gemidos que nosotros no podemos entender. En medio de nuestras oraciones, en medio de nuestra súplica, de nuestro clamor, está la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto obrando en el sufrimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, participando la Trinidad de nuestros sufrimientos, habiendo vencido en la cruz. Y el Señor no toma en cuenta si hasta el día de hoy le hemos rechazado. Él nos sigue buscando. Por eso, dice Filipenses, el versículo con el que comenzamos, 1:29, que no solamente tenemos que creer en Él, sino sufrir, saber que Él está sufriendo con nosotros. Dice la primera carta de Pedro, 5:10, vamos a terminar este punto, es breve, pero quiero subrayarlo allí, que todo sufrimiento en la vida del creyente es un tiempo breve, previo a la gloria, a que este cuerpo sea también transformado, redimido. Vamos ahí a la primera carta de Pedro, 5:10, y terminamos para poder hacer la conclusión. Primera de Pedro 5:10 dice de esta manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aceptemos esos llamados que el Señor hace a través del sufrimiento, como este llamado a la obra completa que Él quiere hacer con nosotros. A veces pensamos que la obra, esta obra que menciona aquí, se va a realizar después de esta vida. No, dice el apóstol Pablo, que después, que aún en medio del sufrimiento, por un poco de tiempo, no está diciendo que después de la muerte o en la muerte, aquí mismo, dice que por un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Habla de restaurar. La NBI dice, los llamó a su gloria eterna en Cristo y Él nos va a restaurar y nos hará fuertes, firmes y estables. Y está hablando de una obra hoy, aquí. Termino. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios para poder hacer esta lectura. Con esta lectura vamos a concluir acerca del sufrimiento. ¿Dónde está? ¿Quién está en medio del sufrimiento? Pues como nosotros lo hemos podido comprobar, en medio del sufrimiento se encuentra el hombre. Por tres causas. Por la caída. Somos una raza caída, que estamos padeciendo los efectos. Aunque nosotros hemos sido comprados, aunque nosotros caminamos con el Señor, el mundo está caído. El segundo es porque a veces enfrentamos el sufrimiento como consecuencia de la maldad que practicamos, no la iglesia, cuando no le conocíamos. Y el tercero, el sufrimiento viene por terceros, por personas, por grupos o incluso por naciones, pero en medio del sufrimiento también se encuentra Dios. Y el único motivo por el que Él sufre es por el amor por cada uno de nosotros. Y aún de manera anticipada el Señor se encuentra sufriendo. Y Él ha hecho todo. Y suena ilógico que habiendo hecho todo, en ocasiones parece que no puede hacer mucho. Pero ahora podemos concluir es que nosotros necesitamos darle el sí, porque esta relación es por amor. A Él nadie le obligó a ir a este ministerio del siervo sufriente, pues Él tampoco nos va a obligar. Sale a conquistar nuestro corazón todos los días. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice de esta manera, ahora te lo comparto. Termino esta lectura que es nuestra conclusión y oramos para terminar este mensaje, Iglesia de Viveros, en medio del sufrimiento, que no decaiga nuestra fe. Estamos regresando a las actividades. Como iglesia hace ya 5 semanas que nos estamos reuniendo. Iglesia, quiero compartirte que ha sido de bendición. Si todavía no has regresado a reunirte, las
las recomendaciones de higiene se han cumplido de sobremanera. Ha sido de gran gozo podernos reunir. Si el Señor pone en tu corazón asistir, quiero animarte a que lo puedas hacer. A 5 semanas quiero decirte que ha sido una grande bendición y que el día que tú decidas regresar, estamos en contacto a través de estos medios, a través del teléfono, de los mensajes, pero el día que el Señor ponga en tu corazón regresar, nos vas a regalar una gran alegría. Termino este mensaje con esta porción porque me comprometí con ustedes que solamente a través de la palabra iríamos a esta enseñanza acerca del sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, verso 7, vamos a leer en lo que resta y termino con oración. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también les hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. 16. Hermanos, iglesia, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, porque este leve sufrimiento temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si estamos sufriendo, el Señor lo está haciendo con nosotros. Sigamos orando, pero no dejemos de percibir y de permanecer en relación con Él, porque Él está también en medio del sufrimiento. Vamos a orar, Iglesia de Viveros, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Cuánto confort, cuánta esperanza, cuánto consuelo y cuánto ánimo, Señor, nos da su palabra. Su palabra no dice que no vayamos a sufrir. Y nos dice, Padre, que en el pasado sufríamos muchas veces por las decisiones y por nuestra manera de vivir. Ahora usted lo ha cambiado. Pero gracias, Señor, porque usted nos confirma en esta tarde que aun cuando estamos en medio del sufrimiento no estamos solos. Que solamente el persistir o en ocasionalmente separarnos de usted nos llevará en verdaderamente sufrir de una manera innecesaria. Gracias, Señor, por su infinito amor, porque aún en medio de la prueba más difícil no estamos solos. Siga sosteniendo a su iglesia de Viveros y a su iglesia en todo lugar. Limpie nuestro corazón y ayúdenos, como dice el apóstol Pablo, a que en esta leve y momentánea tribulación podamos visualizar ya el tiempo en el que todo sufrimiento ha de terminar, que sea conforme a su voluntad y en su tiempo. Mientras tanto, concédanos la gracia de caminar tomados de su mano. Bendiga a su iglesia de Viveros y en todo lugar con una bendición que descienda de lo alto. Se lo suplicamos y le agradecemos todo en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor nos siga guardando, que el Señor nos siga bendiciendo. Excelente tarde.